Bien, ok. Bienvenidos, vamos a continuar con el tema de biosensores. En esta ocasión vamos a abordar los temas de biosensores enzimáticos y los biosensores, los inmunosensores. Vamos a ver las generalidades para después ya abocarnos en el tema central, ¿verdad? Que es el diseño de un glucómetro. Esta presentación es algo larga, de modo que la voy a dividir en dos. De modo que vamos a llegar como a la mitad de la presentación que preparé en PowerPoint y en la siguiente sesión la terminamos. Bien, entonces, tipos de métodos electroanalíticos. Como se ha visto, hay una amplia variedad de métodos analíticos. Se dividen en métodos interfaciales, que se basan en fenómenos que tienen lugar en la interfase entre las superficies de los electrodos y la delgada capa de solución adyacente a estas superficies, y los métodos del seno de la solución, que se basan en fenómenos que ocurren en el seno de la solución, en los que se hacen todos los esfuerzos para impedir los efectos interfaciales. Bien, como hemos visto, los métodos electroanalíticos los podemos dividir de esta forma, como métodos interfaciales y métodos para el seno de la solución. Los métodos para el seno de la solución los podemos considerar como de conductimetría y las titulaciones conductimétricas. En los métodos interfaciales los podemos dividir en métodos estáticos, cuando no hay corriente que nosotros inyectemos, y los métodos dinámicos, donde sí hay una corriente que nosotros vamos a inyectar. Tenemos la potenciometría en los métodos estáticos y las titulaciones potenciométricas. En términos generales, nosotros no vamos a fijar un potencial, sino simplemente vamos a monitorear los potenciales y corrientes que se desarrollen en estos sistemas. En los métodos dinámicos, por otro lado, los podemos ver como los de potencial controlado y los métodos de corriente constante. Habíamos hablado de los sistemas potenciostáticos, que serían estos, y los amperioestáticos, que serían estos, ¿verdad? Los amperioestáticos es que nosotros vamos a inyectar una corriente, ya sea para titulaciones columbimétricas o para electrogravimetría. Por otro lado, en potencial controlado, nosotros vamos a fijar un potencial, ya sea para columbimetría potencial de electrodo constante, para voltamperometría, para titulaciones amperométricas, para electrogravimetría, y este sería, digamos, el mapa general de todos los métodos electroquímicos. Bien, vamos a hablar específicamente de los biosensores enzimáticos y de los de membrana selectiva e inmunosensores. En las pasadas décadas se ha efectuado un considerable esfuerzo para combinar la selectividad de materiales y reacciones bioquímicas con transductores electroquímicos, para obtener biosensores muy selectivos que se utilicen en la determinación de compuestos biológicos y bioquímicos.
Entre estos materiales están las enzimas, ADN, antígenos, anticuerpos, bacterias, células y todas las muestras de tejido animal y vegetal. Vean, esto ya lo habíamos comentado antes, tenemos una fase de reconocimiento molecular, de modo que alguno de estos elementos es de nuestro interés y que a través de algunas enzimas, anticuerpos, receptores, etc., y bajo una sustancia química, luz, calor, masa, sonido, presión, una señal eléctrica, etc., y con la ayuda del transductor, que puede ser un electrodo, un semiconductor, una microbalanza de cuarzo, de cristal de cuarzo, un fototransductor, un transductor sónico, un termistor, etc., y otros, podemos obtener una salida eléctrica que nos va a ayudar para hacer las determinaciones que buscamos. Cuando las moléculas de analito reaccionan con estos materiales, la interacción desencadena la producción de especies que se pueden supervisar de manera directa o indirecta mediante uno de los electrodos que tienen afinidad con los iones o moléculas ya mencionados. La ventaja de la selectividad de los biosensores es contrarrestada por la estabilidad limitada de muchas sustancias bioquímicas, lo cual reduce el uso en ambientes agresivos. Esta desventaja se está venciendo en cierto grado mediante la fabricación de materiales sintéticos que tienen características para identificar moléculas similares a las naturales, pero que son más fuertes. De los biosensores elaborados con enzimas. El biosensor que se ha estudiado más ampliamente y tal vez el más útil está constituido a partir de enzimas. En estos dispositivos, la muestra se pone en contacto con una enzima inmovilizada, la cual reacciona con el analito y produce una especie como amoníaco, dióxido de carbono, iones de hidrógeno o peróxido de hidrógeno. Esto es agua oxigenada. La concentración de este producto, que es proporcional a la concentración del analito, se determina mediante el transductor. Los transductores más comunes en estos dispositivos son los electrodos de membrana, las ondas sensibles a gases y los dispositivos voltamperométricos. Los biosensores basados en electrodos de membrana tienen tres ventajas. Las moléculas orgánicas complejas pueden determinarse, en principio, con la conveniencia, rapidez y facilidad que caracterizan a las mediciones selectivas de ciertos iones de especies inorgánicas. Las reacciones catalizadas con enzimas se realizan en condiciones de temperatura y pH suaves y con mínimas concentraciones de sustrato. Al combinar la selectividad de la reacción enzimática y la respuesta del electrodo, se obtienen resultados que están libres de la mayoría de las interferencias. Estas son las tres ventajas que comentamos de los biosensores de membrana. La principal limitación de los procedimientos enzimáticos es el elevado costo de las enzimas, sobre todo cuando se utilizan para mediciones de rutina o continuas. Esta desventaja ha ocasionado el uso de medios enzimáticos inmovilizados, en los cuales una pequeña cantidad de enzimas se pueden utilizar para análisis consecutivos de cientos de muestras. Es decir, se busca la manera de utilizar la cantidad mínima de enzimas para hacer las mediciones que se buscan, porque tienen un costo alto. En el caso del glucómetro que vamos a
abordar más adelante, recuerdo haber cotizado hace unos años unos frascos, hagan de cuenta, este es un pequeño frasco, así como de crema, de unos 200 miligramos, algo así, de glucosa oxidasa, y bueno, costaba algunos miles de pesos. Pues tenía la idea de yo elaborar el sustrato, vaya, un circuito impreso con las pistas que le hicieran de electrodos y yo depositar la glucosa oxidasa en los electrodos, pero pues sí salía muy caro. Pero bueno, vamos a ahondar en esto más adelante. En general, se utilizan dos técnicas. En una, la muestra se hace pasar a través de un lecho fijo de enzimas inmovilizadas y a continuación al detector. En la segunda, se une una capa porosa de la enzima inmovilizada directamente a la superficie del electrodo selectivo de iones, con lo que se forma un electrodo enzimático. En tales dispositivos, el producto de la reacción alcanza la superficie de la membrana selectiva por difusión. En la siguiente figura se muestran dos tipos de electrodos enzimáticos para determinar nitrógeno de urea en la sangre. Un importante estudio clínico de rutina, esto es la determinación de los niveles de urea. En presencia de la enzima ureasa, la urea es hidrolizada como se muestra a continuación. Vean, aquí tengo dos electrodos enzimáticos para medir la urea. Este es un electrodo de vidrio de ion amonio. Este es, por otro lado, una sonda de gas amoníaco. Entonces, aquí tenemos la urea, y que haciéndola reaccionar con un catión hidronio y con dióxido de hidrógeno, obtenemos el ion amonio, que es lo que sensa este electrodo de vidrio, ¿verdad? Más un anión bicarbonato. Conjugado con agua, también obtengo amoníaco molecular, que es lo que sensa esta sonda, además del catión hidronio. Por desgracia, ambos electrodos tienen limitaciones. El electrodo de vidrio responde a todos los cationes monovalentes y sus coeficientes de selectividad para el amonio respecto al sodio o el potasio son tales que se producen interferencias en la mayoría de los medios biológicos de interés, como la sangre. La sonda de gas amoníaco presenta otro problema. El pH de la sonda es incompatible con la enzima. La enzima requiere un pH de alrededor de 7 para una actividad catalítica máxima, pero la respuesta máxima del sensor tiene lugar a un pH mayor de 8 o 9, donde prácticamente todo el amonio se ha convertido en amoníaco. Entonces, pues son problemas muy fuertes. La urea es un compuesto químico cristalino e incoloro, de fórmula CONH2,2. Se encuentra abundantemente en la orina y en la materia fecal. Es el principal producto terminal del metabolismo de las proteínas en el humano y en los demás mamíferos. Los valores normales en sangre en los adultos son entre 7 y 20 miligramos por decilitro. En niños pequeños, de valores de 5 a 18 miligramos por decilitro. Los valores más altos de 100 miligramos por decilitro se deben a un fallo renal importante. La orina humana contiene unos 20 gramos por litro.
Un adulto elimina de 25 a 39 gramos diariamente. En general, es un parámetro que indica la función renal, aunque puede estar alterado en enfermedades del hígado o en la deshidratación. Bien, volviendo al tema de los biosensores. De las diversas membranas potencialmente útiles elaboradas con enzimas, vamos a ver una tabla enseguida, solo se han comercializado unos pocos electrodos enzimáticos potenciométricos debido al menos en parte a las limitaciones que se mencionaron antes. La determinación enzimática del nitrógeno de la urea en aplicaciones clínicas es un ejemplo de este tipo de sensores. Varias firmas comerciales ofrecen electrodos enzimáticos basados en medidas voltamperométricas en varios sistemas enzimáticos. Vean, en esta tabla tenemos un listado de biosensores elaborados a partir de enzimas. Vean, aquí tenemos a la urea. La enzima utilizada para catalizar la reacción de la urea es la ureasa. De modo que esta es la reacción que obtendríamos y aquí tendríamos amonio, iones de amonio. Tenemos la creatinina y se utiliza la enzima creatininasa. Aquí tenemos la reacción y los iones que se producen. Y así tenemos varios, y el que va a ser de mucho de nuestro interés es la glucosa, que se utiliza la glucosa oxidasa y que la reacción junto con el oxígeno vamos a obtener ácido glucónico y agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Vamos a obtener en la reacción iones de hidrógeno. Bien, vamos a hablar un poco de los sensores de oxígeno. La determinación del oxígeno disuelto en una gran variedad de medios acuosos, como agua de mar, sangre, aguas residuales, desechos de plantas químicas y suelos, es de gran importancia para la industria, para la investigación biomédica y ambiental y para la medicina clínica. Uno de los métodos más comunes y adecuados para efectuar dichas mediciones es el empleo del sensor de oxígeno de Clark, que fue patentado por Leland C. Clark en 1956. En los años 50, Clark desarrollaba un sistema para oxigenar la sangre. Su publicación fue rechazada por una revista, la Science, porque tenía que medir la presión parcial de oxígeno en sangre para probar que su oxigenador funcionaba adecuadamente. Miren, aquí hay una fotografía, todo un personaje, un tipazo, Leland C. Clark. Se le considera el padre de los biosensores. En esa época, para cuantificar la presión parcial de oxígeno en sangre, se consumía casi todo el oxígeno de la muestra y eran poco exactas. Clark tuvo un enfoque revolucionario de una manera ingeniosa, elegante y simple. En la voltamperometría se usan las variaciones de potencial de corriente eléctrica producidas en un electrodo al reaccionar con sustancias químicas para determinar la concentración de esas sustancias en la mezcla en la que estaba inmerso. Lo que hizo Clark fue introducir otro electrodo que actuaría de referencia para poder calibrar al principal, aumentando así la precisión y recubrir ambos con plástico y cristal hasta la punta, reduciendo así el consumo de oxígeno. De modo que antes
para la medición de oxígeno se usaban sistemas de 2 electrodos y la muestra bajo medición quedaba totalmente consumida. De modo que al ir midiendo se iba degradando la muestra y lo que se seguía midiendo ya iba acumulando ciertos errores y la muestra se seguía degradando, etc. No era nada exacto los médicos anteriores y el sistema que propuso Clark para esto pues fue algo brillante. Vean aquí tenemos un sistema convencional de 2 electrodos y Clark lo que propuso fue el sistema de 3 electrodos como lo vemos de este lado. Vean, ya tenemos 3 electrodos donde tenemos uno de referencia, ¿verdad? Y ya a este electrodo se le llama contraelectrodo y a este al electrodo de trabajo. Que básicamente el circuito equivalente del sistema en forma eléctrica lo tendríamos acá, que probablemente ya muchos de ustedes están reconociendo. Bien. Este es el sensor inicial que propuso Clark para el sensado de oxígeno. Aquí se muestra la reacción que se obtiene con su sensor inicial y vean la estructura inicial que él propuso. Cuando el sensor de oxígeno se sumerge en una solución de analito que fluye o está agitada, el oxígeno se difunde a través de la membrana hasta la capa delgada de electrolito inmediatamente adyacente al cátodo de disco, desde donde se difunde hacia el electrodo, donde es reducido inmediatamente a agua. A diferencia de un electrodo hidrodinámico normal, en este caso hay 2 procesos de difusión, uno a través de la membrana y el otro a través de la solución entre la membrana y la superficie del electrodo. Para que se alcance la condición de estado estable en un periodo razonable de entre 10 a 20 segundos, el espesor de la membrana y de la película de electrolito debe de ser de unas 20 micras o menos. En estas condiciones, la velocidad de equilibrio de la transferencia de oxígeno a través de la membrana es la que determina la corriente de estado estable que se alcanza. Clark tuvo la brillantez de ver que aquel electrodo que podía medir la concentración de oxígeno en sangre o en otros fluidos o gases, también lo haría igualmente con oxígeno desprendido de una reacción enzimática. Es decir, en cualquier otra reacción donde tuviera que ver el oxígeno, pues podría ser mediciones indirectas. En una reacción química, determinados reactivos se convierten en productos. El oxígeno puede formar parte de unos u otros. La actividad de una enzima depende de la cantidad de reactivos y productos que existan en el medio en el que se encuentra. De manera que, dada una reacción química donde interviene el oxígeno, el electrodo sería capaz de medir la actividad de la enzima que la cataliza en base a la velocidad de producción o consumo de oxígeno. Entonces, aunque tengamos un sistema en el que el oxígeno juegue un papel secundario, se puede seguir midiendo la producción de oxígeno y en forma indirecta, con las ecuaciones químicas, determinar la cantidad de la otra sustancia de interés. Así pues, a principios de los 60,
Demostró este concepto acoplando una membrana embebida con la enzima glucosa oxidasa a la punta de su electrodo para medir oxígeno. El resultado fue el primer biosensor que era efectivamente para medir la concentración de glucosa, que, como ya hemos platicado, no medía la glucosa, medía la concentración de oxígeno, pero en forma indirecta se deducía a la glucosa. En presencia de glucosa y oxígeno, la glucosa oxidasa los convierte en ácido glucónico y agua oxigenada, de manera que la desaparición de oxígeno es proporcional a la concentración de glucosa. Una vez calibrado con concentraciones de glucosa conocidas, cualquier señal eléctrica procedente de la reacción del oxígeno con el electrodo al ponerse en contacto con la muestra podrá ser asignada a una concentración de glucosa concreta. Bien, vamos a hablar de los sensores propiamente enzimáticos. Actualmente, a escala comercial, se ofrece un cierto número de sensores voltamperométricos o voltamétricos enzimáticos. Un ejemplo es el sensor de glucosa que se utiliza mucho en los laboratorios clínicos para determinar en forma rutinaria la glucosa en suero sanguíneo. La construcción de este dispositivo es similar a la del sensor de oxígeno. La membrana en este caso es más compleja y consta de 3 capas. La externa es una película de policarbonato permeable a la glucosa, pero impermeable a las proteínas y a otros constituyentes de la sangre. La capa intermedia es una enzima inmovilizada, en este caso glucosa oxidasa. Espero que no se estén confundiendo. Aquí la idea de tener una enzima inmovilizada, en este caso de glucosa oxidasa, hagan de cuenta la glucosa oxidasa, podríamos imaginarlo como si fuera mantequilla y que tenemos un pan y vamos a untar el pan con mantequilla. Algo burda la analogía, pero bueno, es la idea. De modo que tengo mi electrodo, en este caso nos vamos a centrar en tiras reactivas. Tengo mi tira reactiva y le unto esta glucosa oxidasa. Y es como la mantequilla, de modo que aunque mueva la tira reactiva, ahí sigue fija, está inmovilizada, porque está pegada a este sustrato. La capa interna es una membrana de acetato de celulosa permeable a moléculas pequeñas, como el peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada. Cuando este dispositivo se sumerge en una solución que contiene glucosa, esta se difunde a través de la membrana externa hacia la enzima inmovilizada, donde tiene lugar la siguiente reacción catalítica. Es decir, tengo la glucosa con oxígeno y mi enzima, la glucosa oxidasa, y obtengo agua oxigenada y ácido glucónico. El peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, se difunde a través de la capa interna de la membrana hacia la superficie del electrodo, donde se oxida y se obtiene oxígeno. Es decir, se produce esta reacción. Es el agua oxigenada más este ion. Obtenemos oxígeno, agua y una corriente electrónica. La corriente resultante es directamente proporcional a la concentración de glucosa en la solución de analito. Una variación de este tipo de sensor se observa a menudo en los medidores de glucosa que los enfermos de diabetes usan en el hogar. Este instrumento es uno de los de mayor venta en todo el mundo, los glucómetros. También hay otros sensores que se basan en mediciones voltamétricas del peróxido de hidrógeno producido por oxidaciones enzimáticas
de otras especies de interés clínico. Entre estos analitos están la sacarosa, la lactosa, el etanol, el L-lactato. Por supuesto, para cada caso se requiere una enzima diferente. En algunos casos, los electrodos enzimáticos se basan en la medición del oxígeno o en la medición del pH. Bien, vamos a hablar un poco de inmunosensores. La capacidad de discriminación de los sensores se logra mediante elementos de reconocimiento molecular que reaccionan exclusivamente con el analito. Los anticuerpos son proteínas que poseen una afinidad excepcional hacia ciertos analitos y son los elementos de identificación que se usan con más frecuencia en los inmunosensores. Estos se fabrican mediante anticuerpos inmovilizantes que se ubican en la superficie del sensor mediante varias técnicas como adsorción, enlace covalente, captación de polímeros u otros métodos. Uno de los métodos más comunes utiliza dos anticuerpos, uno que está inmovilizado en la superficie del sensor y sirve para capturar el analito objetivo, y otro que está marcado y se usa para detectar el analito capturado, un ensayo de emparedado, y pudiera ser una membrana sintética que emule la doble membrana lipídica de células diana para un virus en particular. Vaya, consideren una célula diana como la célula objetiva, que digamos que cierto virus para atacar al organismo busca cierto tipo de células que tiene ciertos receptores, ¿verdad? Entonces, pudiera ser que nuestro electrodo tenga algo semejante a esto, a los receptores de la membrana plasmática de alguna célula objetivo, una célula diana del virus. De modo que el virus va a reconocer estos receptores y se va a pegar a ellos, que en este caso va a ser una trampa para nosotros cuantificar la presencia, primero detectar la presencia y, dado el caso, poder cuantificar el número, ¿verdad? El número. Bien, para aclarar un poco más esto, la idea es esto. Por ejemplo, vean, puede ser un sustrato que sería el elemento de reconocimiento, perdón, el circuito impreso o soporte conveniente, que puede ser un tipo de PVC o de circuito impreso, fibra de vidrio, algo así. Estas son pistas de cobre, pueden ser de grafito u otros materiales, de plata, cloruro de plata, en fin, las pistas. Y aquí están los electrodos. El electrodo tiene, como les hice la analogía hace un rato, de la mantequilla, tiene impregnada una enzima. Puede ser una enzima o un preparado con ADN, un preparado con antígenos, anticuerpos, bacterias, en fin. Y el analito que se deposita en la punta de este sensor. Y claro, nosotros aquí vamos a instrumentar un sistema donde vamos a aplicar un voltaje constante y monitoreamos el tiempo y la corriente, o al revés, podemos aplicar una corriente constante y monitorear tiempo y voltaje. Y con estos
datos, podemos deducir en forma indirecta los elementos del analito bajo interés. En otras palabras, consideremos que este es el analito y que tenemos algunos elementos que son de nuestro interés. Vamos a decir que son las bolitas rojas las que nos interesa cuantificar. ¿De acuerdo? De modo que aquí está el circuito impreso con las pistas en él, formando los electrodos, y la enzima que ya sea para medir oxígeno, para medir otra cosa, o esta sustancia puede ser un preparado con ADN o bien antígenos o bien anticuerpos, bacterias, etc. Y cuando depositamos la gota de analito en él, tenemos dos interfaces. Aquí está el analito y aquí está la enzima, que ahora la idea es que se revuelvan. En algunas ocasiones se espera a que por pura difusión se vayan disolviendo las dos sustancias. En otras ocasiones se inyecta una corriente eléctrica para hacer que todos los iones se agiten y la mezcla se haga rápido, solo con ese fin. Y enseguida, ya que está hecha la mezcla, vemos que el analito bajo interés, en este caso las bolitas rojas, se pegan a los receptores de nuestro medio, de nuestra enzima o de nuestra mezcla hecha con ADN o algo así. Y bajo la acción de una corriente eléctrica o un potencial eléctrico, va a haber una corriente electrónica. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hay que monitorear? Ya ustedes con sus microcontroladores, con su Arduino, etcétera. Y claro, ya en el algoritmo, hacer la determinación indirecta de la concentración del analito que nos interesa, ¿verdad? Bien. Por consiguiente, los inmunosensores pueden usar una variedad de métodos de detección como técnicas ópticas y electroquímicas. Más recientemente han surgido inmunosensores sin marcadores con base en la resonancia piezoeléctrica. ¿Recuerdan? En la sesión anterior hablamos de la microbalanza de cristal de cuarzo y otras estrategias de detección. En la siguiente figura se ilustra un esquema y un biosensor amperométrico con el que se determinan proteínas específicas mediante un ensayo de emparedado. Vean, aquí tengo un electrodo, este es el electrodo, este de aquí es el electrodo de plata, cloruro de plata. Tengo el analito. De modo que, así como lo vimos en las diapositivas anteriores, añadimos el analito y claro, el preparado, la enzima inmovilizada que está en nuestro electrodo, tiene anticuerpos de cierto tipo. Añadimos el analito y se produce un enlace. Y luego se añade otro anticuerpo, pero está marcado. Aquí vemos una estrellita. La idea es indicar que este anticuerpo está marcado con fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina cataliza la conversión de difosfato de hidroquinona en hidroquinona. Entonces se da otro enlace. Entonces tengo mi analito
de interés aquí, que tuvo un enlace con el anticuerpo inicial que está atado a la tableta de plata cloruro de plata y el último anticuerpo marcado que ya también se enlazó aquí. Después aplicamos 0.32 voltios aproximadamente y también bañamos el electrodo en difosfato de hidroquinona. Aquí se supone que estas flechitas son de que añadimos difosfato de hidroquinona y se va a producir una corriente eléctrica. Y esto es lo que estaríamos atentos de medir con nuestro sistema. En este esquema se inmoviliza un anticuerpo aceptable para el analito deseado sobre la superficie de un electrodo. En este ejemplo, el anticuerpo está inmovilizado por absorción física. Cuando el electrodo está en contacto con una solución que contiene al analito, que se representa con triángulos grises, se une de preferencia con el anticuerpo. Entonces el electrodo se enjuaga y se pone en contacto con un segundo anticuerpo que ha sido marcado con la estrellita, el cual se indica con las estrellas en la figura. En este ejemplo, el anticuerpo está marcado con la enzima fosfatasa alcalina, la cual cataliza la conversión de difosfato de hidroquinona en hidroquinona. Y se produce la corriente de electrones y nosotros los detectamos. Cuando se aplica el voltaje de 320 milivoltios del electrodo de plata cloruro de plata al electrodo de trabajo, la hidroquinona sufre una oxidación de 2 electrones hasta llegar a quinona. La corriente resultante es directamente proporcional a la concentración original del analito. La figura siguiente es una fotografía de una configuración de biosensores que se usa para efectuar el inmunoestudio descrito en las diapositivas anteriores. El biosensor está constituido de electrodos y cada uno de ellos es un inmunosensor independiente. Entonces vean, así como ahorita vimos a detalle la reacción que se dio en el gráfico anterior, pero ahora con varios electrodos a la vez. Vean, aquí tengo este sistema. Este electrodo central se le llama contraelectrodo. A este anillo que rodea al electrodo central se le llama electrodo de referencia. Este sería el sustrato. Y estos son los contactos eléctricos. Estas son pistas en el sustrato. Y estos son los electrodos de trabajo. Cada uno con cierto elemento diferente, de modo que con un solo depósito puedo medir varias cosas diferentes al mismo tiempo. Esta configuración permite determinar de manera simultánea una gran cantidad de proteínas. Este dispositivo está fabricado con vidrio mediante técnicas fotolitográficas, que son muy comunes en la industria de los semiconductores. En este procedimiento, el sustrato de vidrio fue modelado con un polímero fotoprotector que se elimina con facilidad mediante un solvente. El patrón del polímero era el negativo del patrón de los electrodos. Luego se depositó iridio, aproximadamente 100 nanómetros, sobre todo el sustrato mediante depósito o pulverización electrónica. Luego se quitó el polímero para dejar el iridio y los contraelectrodos en el sustrato. El electrodo de referencia se preparó con un procedimiento similar, pero con depósito de plata, y se terminó mediante un depósito electroquímico de cloruro de plata a partir de una solución que contenía cloruro de potasio y plata.
El dispositivo se cubrió con una película de polímero aislante, pero se dejaron expuestas las áreas del electrodo y de contacto. Y por último, se instaló un pozo cilíndrico de policarbonato que no se muestra sobre los electrodos para colocar la solución del analito. Después, los electrodos de trabajo de iridio de 0.785 milímetros cuadrados fueron activados electroquímicamente para formar una capa de óxido de iridio en cada uno. El óxido poroso aumentó para incrementar el área superficial disponible para la inmovilización del anticuerpo sobre el electrodo. Las gotas de solución que contienen los anticuerpos adecuados se vierten en los electrodos de trabajo y el dispositivo se deja incubar a 4 grados centígrados para finalizar la inmovilización. Vaya, estas son todas las maniobras para dejar esa gelatina del inmunosensor en la superficie de los electrodos. Bien, vamos a dejarle hasta aquí. Les agradezco su atención y continuamos en la siguiente sesión. Muchas gracias.